Miles de capitalinos despertaron este miércoles con la sorpresa de que no podían bañarse, pues el servicio de agua que provee la empresa Aguas Andinas estaba cortado. El motivo fue el desastre en la planta ubicada en San José de Maipo, producto de las inundaciones que causaron estragos la tarde y noche de este lunes. La empresa había anunciado corte de suministro desde las 8 de la mañana y hasta la medianoche. Sin embargo, conforme avanzaron las horas, la situación fue empeorando, ya que si en un inicio eran solo 15 comunas las afectadas, el número aumentó a 21. El plazo inicial de reposición está programado para las 12 de la noche, pero se advierte que podría prolongarse hasta las 6 de la mañana de este miércoles. Me alcancé a preparar, gracias a Dios me alcancé a preparar. Oiga, ¿se alcanzó a bañar? Sí, en la mañana, a las 6 de la mañana, porque mi señora sale a las 6 de la mañana, dice que nos bañamos, y después ya, como a las 10 que ya se cortó el agua. Alcancé a juntar agüita, y tengo en el refrigerador, un poco, en la olla, todo eso, ahí tengo botellas de todo, tengo todo, y comida hice y tengo para la semana. Frente a una crisis como esta, una de las principales preocupaciones en las comunas más afectadas, como La Florida, Peñalolén, Puente Alto, San Bernardo, entre otras, son los centros de atención de salud, ya que sin suministro de agua potable no es posible entregar atención oportuna a la población que lo necesita. Hicimos un recorrido junto a la jefa del área de salud de la comuna de La Florida por los consultorios. Muchos de ellos, por suerte, cuentan con sistemas de pozos que les dan autonomía. Nosotros tenemos 5 centros que tienen pozos de agua, ¿ya? Por lo tanto, esos centros, 4 sostienen 48 horas la atención completa y 1 por 6 horas, tiene un pozo más pequeño. Los centros más antiguos no tienen pozos, por lo tanto, ya está saliendo el agua con barro, por lo tanto, no se puede atender en esas condiciones. Otros, sin embargo, no tuvieron tanta suerte como el Centro de Salud Los Quillayes o el Jardín Infantil Bam Bam, que debieron cerrar sus puertas y enviar a sus pacientes y niños, respectivamente, de vuelta para sus casas. Vamos a coordinar con los directores en un momento más para trasladar a los usuarios a los centros que sí tienen agua. Los usuarios de más urgencia, ¿no? De más urgencia, exactamente. Y dejar un turno de urgencia ético que vaya en los otros centros, que vaya priorizando la demanda. No pudimos recibir niños en nuestro día y a la vez hemos tenido la comprensión de los papás, los que nos han permitido nosotros trabajar en forma interna, arreglando algún tipo de material, hasta nueva orden. Solamente no alcanzaría para que ellos bebieran y las condiciones básicas no las estaríamos dando como institución, por lo tanto no podríamos recibir. Hubo, sin embargo, quienes no sufrieron, al menos durante la mañana, el corte de suministro, pero que tampoco se preocuparon de ahorrar o pensar en los vecinos. Nomás. Ya. Ay, me asustó. Oiga, ¿y no le preocupa gastar el agua en vez de acumular para el corte? Es que tengo que aprovechar, porque yo trabajo nomás. ¿Los patrones le pidieron que regara? No. ¿Usted está aprovechando las labores diarias, no? Sí, por lo que me corresponde diario nomás. Para muchos de los capitalinos, el corte de agua fue una sorpresa, ya que no se enteraron antes de quedarse dormidos y este miércoles simplemente se encontraron con que tenían que hacer fila para conseguir algunos litros del vital elemento. Tengo una hija embarazada, así que está por mejorar, si lo necesito el agua. Feliz que nos den agüita para poder cocinar y hacer todas las cosas. Para hacer comida, para tomar once, tomar desayuno. Por esta razón, muchos municipios debieron adoptar medidas de mitigación de emergencia para proveer a sus habitantes de al menos lo necesario de agua para poder sortear las necesidades más básicas en el hogar. Se habló con Aguas Andinas y Aguas Andinas también señaló que iban a poner unos estanques, pero mientras no los habiliten, nosotros vamos a continuar prestando el servicio con los camiones de aljibe. Y la municipalidad va a prestar este apoyo hasta cuando sea necesario. No hay ningún problema en eso. Mientras tanto, la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, anunciaba que los locales que requieran agua potable para su funcionamiento no podrán abrir sus puertas hasta que el suministro se regularice. Si hay trabajadores y no hay agua potable, no funcionan los baños, no hay donde lavarse las manos, etcétera, no puede funcionar la empresa. Y la gerencia de Aguas Andinas daba explicaciones sobre lo ocurrido, los plazos y soluciones.
En este momento nuestro gran esfuerzo está concentrado en reponer el servicio a la brevedad. Entonces, hemos logrado normalizar ya el complejo Vizcacha. El complejo Vizcacha tiene una capacidad de producción de 15 metros cúbicos, en este momento está produciendo 14 metros cúbicos por segundo. La otra planta importante es la planta La Florida, que de aquí a una hora más esperemos que esté al 50% de su capacidad, y en consecuencia eso nos permite cumplir el plan de reposición que acaba de señalar la ministra. Recuerde ahorrar agua, pero sobre todo usarla correcta y sabiamente. La que obtenga de camiones aljibes, grifos o carros de bomberos debe ser hervida antes de su consumo. De este modo, además, se pueden prevenir riesgos sanitarios mientras dura la emergencia, que mantiene a cerca de un 45% de las comunas capitalinas sin un tan preciado elemento como el agua. Bueno, y las 3 plantas de tratamiento de aguas andinas en el Maipo comenzaron a funcionar en un 100% pasadas las 19 horas, por lo que el suministro debiera restablecerse en horas de esta noche y las primeras horas de mañana miércoles. Los detalles con el Móvil Noticias de Hora 20 con el periodista Cristian Borkowski, quien se encuentra en Santiago Centro con el jefe de comunicaciones de Aguas Andinas, Cristian Esquivel. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Felipe. Efectivamente, como tú lo señalas, es una situación que no ha dejado indiferente a nadie de la capital. Precisamente a más de 2 millones de personas que justamente se vieron afectadas por esta lamentable situación. Sequía en las llaves de sus hogares. Vamos a preguntarle a Cristian Esquivel, el director de comunicaciones de Aguas Andinas, que muy amable nos ha acompañado esta tarde para responder algunas consultas. Cristian, lo principal, la gente a esta hora que nos está viendo quiere saber a qué hora efectivamente va a tener agua en las llaves de sus casas. Hola Cristian, hola Felipe, ¿qué tal? Bueno, como tú decías bien, Felipe, están las plantas de producción ya funcionando en un 100% a partir de esta hora ya prácticamente. Lo que tenemos claro es que a partir de la medianoche comenzamos con el término del corte y también el llenado de la red, que son alrededor de 4.000 kilómetros de cañería, para las 6 de la mañana culminar con esto y estar repuesto el servicio en un 100% en Santiago. Cristian, yo tengo una consulta especial. Nosotros estuvimos en terreno ayer en el sector de San Alfonso, justo donde se produjo el aluvión. Pero nosotros vimos en terreno que el río Maipo había aumentado su caudal mucho más arriba. Muchos medios han dicho que justamente fue el sector San Alfonso el que provocó el enturbiamiento de las aguas, pero nosotros vimos que eso no era así. ¿A qué se habría debido entonces que Aguas Andinas no haya tenido quizás un plan de contingencia para poder retener este problema o para poder evitar que millones de personas tuviesen este problema hoy? Ahora, esto es una emergencia, un evento de fuerza mayor. Lo que teníamos ayer fue una lluvia en cordillera, en alta cordillera, sobre los 4.500 metros, lo que significa que llueve donde habitualmente nieva. Todo lo que todavía quedaba de nieve en el sector se derrite, aumenta la olla hidrográfica del río Maipo, y eso mismo también causó los aluviones un poco más abajo, que significó que la turbidez que ya llevaba el río aumentara a niveles de, la verdad que imposible que una planta de producción pueda trabajar lo que significa la producción de agua potable. Una planta, la mejor planta del mundo, puede operar con niveles de turbidez de 4.000 unidades hasta 2.000 unidades de turbidez. Lo que teníamos ayer en el río Maipo era superior a los 170.000, por lo tanto era un barro espeso que impedía que las 3 plantas que se abastecen del río Maipo pudieran funcionar. ¿Se podían dañar estas plantas? Por supuesto, lo que hicimos justamente anticipadamente, porque supimos lo que había pasado con los aluviones, fue paralizar las plantas preventivamente para evitar que se pudieran embancar, llenarse de barro. Eso habría significado un trabajo posterior más largo, quizás de 3 o 4 días de limpieza de filtro. Bueno, eso no sucedió, las plantas se paralizaron y lo que esperamos como compañía en el transcurso de la tarde de ayer era que las turbidez del río bajaran a niveles de que pudiéramos empezar a operar las plantas. Sin embargo, eso no aconteció, hubo un segundo aluvión durante la noche, lo que significó que decidiéramos de emergencia proceder al corte de agua a eso de las 11 de la noche, decidimos puntualmente eso. Cristian Esquivel, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo estás, Cristian? Te habla Felipe Vidal del estudio. Hola, Felipe, ¿qué tal? Oye, bueno, hay muchísimas preguntas, pero vamos por lo primero. Tú hablas que este suministro debiera comenzar a restablecerse cerca de las 6 de la mañana porque se inyecta el agua, para que la gente que está en la casa entienda, cerca de la medianoche. Significa entonces que, por ejemplo, una persona que vive en el sector poniente de la comuna de Las Condes le va a llegar el agua exactamente en el mismo momento que una persona que vive, no tengo idea, en algún punto de la región de la comuna de Peñalolén. ¿Va a ser todo a la vez? No. Mira, tú comienzas con el llenado de los estanques cerca de la medianoche. Eso un poquito antes esperamos. Luego de eso se comienza a llenar lo que son las cañerías. ¿Sí? Y de a poco le va llegando paulatinamente a las personas según la gravedad de lo que es la zona en la cual está afectada. Hay comunas en las cuales comenzará el agua un poco antes, cerca de 2 de la mañana, y otros más tarde, cerca de las 6 de la mañana. Eso es paulatino respecto según los estanques que están llenando algunos sectores que están afectados.
Esto significaría, perdón, que a las 6 de la mañana todo Santiago estaría ya normal. Exactamente, todas las comunas afectadas, que son 21, Alejandro, estaría normalizado a eso de las 6 de la mañana. ¿El agua va a salir absolutamente transparente, Cristian, o puede en algunos sectores ir un poco turbia? Sí, bueno, generalmente cuando hay roturas de matrices, por la variación de presión que existe, hay arrastre de sedimento que están en las cañerías y eso significa que el agua comienza un poco turbia, hay que dejarla correr unos segundos para que la gente pueda después tomarla y utilizarla sin ningún tipo de problema. Sin ningún problema, sin echarle la recomendación de las típicas 2 gotitas de cloro por litro de agua, sino que tomarla directamente. El agua viene potabilizada, ya está en la red, no hay problemas para las personas, solamente tiene algunos sedimentos que están en las cañerías. Ahora, si las personas quieren hervirla, por razones puntuales de ello, pueden hacerlo, no hay ningún tipo de recomendación en contra de eso, pero el agua sí ya está garantizada. No hay ninguna posibilidad, Cristian Esquivel, que en algunos puntos, a propósito de lo que te preguntaba Alejandro, que pasada las 6 de la mañana, de mañana, hayan sectores de algunas comunas de la región metropolitana que se vieron afectadas por este corte de agua, que no tengan agua en sus casas? Mira, lo que estamos trabajando justamente es para que la 6 esté repuesto en un 100%. Lo que sí puede ocurrir en algunas zonas, porque el llenado es muy lento durante la noche de estas redes, es que ocurren algunas pequeñas roturas de matrices, que hay que repararlas puntualmente y esas pueden afectar a algunas personas en algunos sectores específicos. Pero esperamos que eso no ocurra. Ahora, sí es normal que cada vez que hay un corte masivo hayan pequeñas roturas de matrices al día siguiente. Cristian, la Intendencia de la región metropolitana, de hecho, Juan Antonio Perigonio, dijo que Aguas Andinas no entregó la información de manera oportuna. Tú alcanzaste a explicarle ahí a Cristian Borkowski que anoche se produjo un nuevo alud. Por lo tanto, en algún momento se dijo que había la recomendación a las personas que lo más probable es que bajara la presión de agua, ¿no es verdad? Pero a las últimas horas de anoche, finalmente se estableció un corte de agua potable que iba a ser entre las 8:30 de la mañana y las 0 horas de hoy, martes. Sin embargo, muchas personas señalaron, muchísimas personas en distintas comunas, que el corte comenzó muchísimo antes y en sectores que no estaban estipulados en el mapa original. ¿Qué pasó en ese tramo de tiempo, Cristian? Y si es que efectivamente tú le entregaste la información directa al intendente o solo a la Seremi, a Carabineros, no tengo idea. No, la compañía cumple un protocolo con este tipo de emergencias importantes y eso significa la información, desconozco a la persona que lo tiene que hacer, una información directa a las autoridades competentes. En este caso puntual, yo la verdad que no voy a discrepar con lo que dice el intendente, porque probablemente alguien quizás no lo informó. El protocolo de la compañía sí dice que hay que informar. ¿A quién? Efectivamente, yo no he hablado con él. Lo que yo me remití ayer fue la comunicación a los medios, y eso fue, primero que todo, como bien decías tú, con bajas de presiones a partir de las 9:30 de la mañana, de la noche, y posteriormente hablamos de cortes de agua cuando nos dimos cuenta que no íbamos a poder alistar las plantas para poder potabilizar. Ahí se decidió, una vez que teníamos claridad respecto de que no había posibilidad de bajar las turbidez del río, de empezar también a anunciar el corte de agua, que tenía que ser masivo para poder lograr un llenado de las redes no haya consumo durante el día. Cristian, ¿solamente el protocolo establece que le tienen que avisar a los medios de comunicación? Te lo pregunto porque no estamos hablando de un corte parcial, estamos hablando de prácticamente el 45% de la población de la región metropolitana. Por lo tanto, lo que uno al menos espera que esté informado no solamente los medios de comunicación, sino que también el intendente de la región metropolitana, los alcaldes, me imagino, la ONEMI, no sé. Correcto, el protocolo, como te decía yo, contempla la información a las autoridades que son la ONEMI, como tú bien dices, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Intendencia y los municipios afectados. Y es un protocolo que tiene que correr y que se hace siempre y cuando hay eventos de esta magnitud. Ahora, como te digo yo recién, lo que hicimos después fue la comunicación en los medios de prensa, que salió cerca de las 11:30 de la noche. Lo que hicimos mediante comunicado y a través de los cortes en la página web de Aguas Andinas. Don Cristian, yo voy a otro tema que es un poco anterior a todo esto que estamos viviendo, que es un momento de crisis, obviamente, pero es la sensación de vulnerabilidad en el abastecimiento de agua potable en Santiago, con una población de tantos millones de habitantes. Hoy, ¿cuál es la estimación, de hecho, que ustedes tienen de la población que quedó sin agua? Porque el presidente de la República habló de 2 millones de personas sin agua. También hay algunos reportes que hablan de 600.000. Son situaciones bastante distintas. ¿Cuál es realmente el ámbito de impacto que tuvo esta interrupción de servicio? A ver, Alejandro, partimos primero que todo con un corte que hablaba de 300.000 clientes. Nosotros estimamos que 300.000 clientes equivale a alrededor de 1.200.000 personas. Luego se amplió el corte a 592.000 clientes. Por lo tanto, 2 millones de personas las afectadas.
Aguas Andinas posee en la región metropolitana abastecimiento para 1.800.000 personas, 800.000 clientes. Por lo tanto, cerca de 7 millones de habitantes es lo que abastecemos diariamente. Y lo que hicimos ayer fue un corte masivo para 2 millones de personas o 592.000 clientes, como tú quieras verlo. O sea, de alguna manera, cuando tú te refieres a clientes, Cristian, te refieres a casas. Correcto. Ok, por lo tanto, entonces... Y se entiende que hay 4 personas por casa. Perfecto. Es que eso es re importante saberlo, porque no es exactamente lo mismo que se vean afectados casi 600.000 personas, cuando se habla de clientes, a 2 millones de personas, que es en realidad las personas que se vieron afectadas por este corte. Claro, ahora, y el otro tema parte importante, 21 comunas de Santiago. Sí, ¿y cuál es la vulnerabilidad que tiene el sistema? Porque llama la atención una lluvia de verano que tampoco fue tan trágica aparentemente, por lo menos los capitalinos no la sintieron y dejó la capital un porcentaje importante sin agua. Sí, lo que pasa, Alejandro, es que esta es una lluvia que no se ve en Santiago, en la ciudad, pues es una lluvia cordillerana, es una lluvia, como te decía recién yo, alta, con isoterma sobre 4.500 metros, lo que significa que afecta zonas en las cuales generalmente está con nieve. Y además, sumado a esto, fue lo que sucedió con los aluviones, que significó que el río fuera imposibilitado para producir agua potable. Eso nos afecta porque el río Maipo hoy día para nosotros representa un 70% del abastecimiento de agua potable de Santiago. Ahí tenemos las plantas más importantes. El resto de las comunas que no fueron afectadas, o en su efecto más de 1.200.000 clientes que no fueron afectados, pertenecen a otras comunas y otros sectores de Santiago que no están afectos a un servicio que tiene que ver con agua del río Maipo. Cristian, me imagino, más allá de lo que significa establecer y solucionar la emergencia, tal cual como lo decía el presidente de la compañía en la cual tú trabajas, que me imagino que el descuento va de todas maneras para las personas que no recibieron el suministro de agua potable, y eso es condiciones sine qua non, o eso va a depender de, no sé, una solicitud que haga la Superintendencia de Servicios Sanitarios, más allá de los requerimientos ante la justicia que pueda establecer algún cliente o un grupo de clientes. ¿Cómo se establece eso? O si es que de alguna manera el descuento es automático por parte de la empresa. No, aquí estamos enfrentados a un evento de emergencia de fuerza mayor. Nosotros entendemos que la compañía no tiene la voluntad de cortar el agua a las 2 millones de personas en Santiago. No hay un evento puntual de respecto de negligencia o problemas de operaciones de la compañía, sino que un tema climático que afecta a la producción de agua potable en Santiago. Lo que pasa a futuro respecto con la Superintendencia de Sanitarios, con alguna fiscalización o multa a la compañía o algún reclamo de los clientes, habrá que verlo, por supuesto, cuando corresponda. Hoy día estamos abocados en un 100% a solucionar la emergencia y ya habrá tiempo, por supuesto, para ver qué pasa con los reclamos de las personas. Sí, don Cristian, pero oye, en la línea de la seguridad que me llama la atención, ¿no es cierto? Porque obviamente es un producto vital. En la cordillera se están realizando una serie de obras ahí en el sector del Cajón del Maipo para aprovechamiento de agua, incluso con bastante polémica con parte de la población. Se ha hablado mucho y hay una versión no confirmada de que habrían habido dinamitazos y obras que habrían podido gatillar que hubiese tenido estos aluviones esta característica. ¿Ustedes tienen información al respecto? Mira, yo esa información la vi hoy día en las redes sociales, pero la averiguamos en internet de la compañía. No hay ningún antecedente respecto de donaciones que pudieran afectar el abastecimiento de agua potable. No tenemos conocimiento de ningún trabajo en las cercanías, digamos, donde está el río Maipo, que nos pueden afectar nosotros como abastecimiento. Cristian, y a propósito de lo mismo, es una situación bien complicada, porque si bien es algo absolutamente eventual, ¿no es verdad? Primero, precipitaciones en el mes de enero con temperaturas promedio de 28 grados, pero eventualmente pueden ocurrir situaciones de esta naturaleza en otros momentos. Por lo tanto, como decía Alejandro, no fue mucho el rato que hubo lluvia, ¿no es verdad? Por lo tanto, las personas legítimamente se preguntan, bueno, ¿qué pasaría si es que efectivamente la lluvia fuera aún más permanente, ¿no es verdad? Bueno, nos quedamos sin agua potable muchísimos más días. ¿Cómo la empresa afronta o de alguna forma proyecta una situación como la vivida en el día de ayer para evitar situaciones como la que se está viviendo esta jornada de día martes? Bueno, nosotros tenemos generalmente en invierno eventos muy similares a esto. No, la lluvia quizás no es más intensa,
pero no es tan alta como ha sido en esta ocasión. Y lo que sí sucede, por ejemplo, es que muchas veces tenemos que paralizar las plantas de producción producto de lo mismo. La turbidez es muy alta en cualquiera de los ríos, en el Mapocho o en el Maipo, y hay que paralizar plantas para poder, por supuesto, limpiarla y esperar que baje la turbidez y comenzar nuevamente a producir. Pero en el caso de ahora la turbidez era tal que significó que las aguas del río Maipo tuvieran que estar mucho rato para poder llegar a niveles de turbidez aceptables por una planta. Eso no sucede generalmente en la compañía, no ha pasado 2 veces en los últimos 10 años y la verdad que es un fenómeno que reciente. No tenemos antecedentes en el pasado de la compañía de fenómenos parecidos que pudieran afectar la producción de agua potable y afectar también al río Maipo por la cantidad de barro y piedra y sedimento que lleva el día de ayer. Cristian Esquivel, gerente de comunicaciones de Aguas Andinas. Muchísimas gracias, Cristian, por este contacto. Cristian Borkowski, gracias. Gracias, también. Así es, nos vemos más ratito. Chao, chao, muchas gracias, buenas noches.